Hola, ¿cómo están mi gente? Hoy venimos con otro video tutorial para explicar cómo calcular la media aritmética con datos agrupados y no agrupados. Resaltar que la media aritmética es el valor promedio de dos o más datos. También hay que resaltar que la media aritmética es el valor que se obtiene al sumar todos los datos y dividir dicho resultado entre el total de datos. Esa fórmula que ustedes observan ahí se utiliza para calcular la media aritmética de datos no agrupados. Vamos a un ejercicio. En este ejercicio nos piden que encontremos la media aritmética de los pesos de 6 personas. Para eso tenemos que aplicar la fórmula que vimos anteriormente. Entonces, la media aritmética va a ser igual a sumar 84 más suma me va a dar 480 y al dividir ese 480 entre 6 va a ser igual a 80. Esta fórmula que ustedes observan ahí la vamos a utilizar cuando los datos que me dan están en una tabla, o más bien cuando son datos agrupados. Si son datos agrupados es porque están en una distribución de frecuencia, en una tabla. Entonces, para esto vamos a trabajar un ejercicio. En este ejercicio nos dicen que se le aplicó, ¿verdad?, un examen a 42 personas, de las cuales la nota o la puntuación, mejor dicho, obtenidas son estas, de acuerdo a la tabla que usted observa ahí. Y me piden que busque o que calcule la media aritmética, y para esto tenemos que agregar dos columnas a la tabla que nos dieron. Una primera columna, que es esta, aquí voy a tener los puntos medios, y en la segunda columna voy a tener la multiplicación de multiplicar el punto medio, que es este, y la fila anterior, o más bien la columna anterior, que es llamada frecuencia simple. Entonces, para esto, para llenar lo que es la primera columna, tengo que, si tomamos el número 10 y se lo sumamos al número 20, ¿de dónde salen esos dos números que ustedes observan ahí? De esta fila que usted ve ahí. 10 más 20, y lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque vamos a buscar el punto medio. Entonces, cuando sumamos 10 más 20 me da 30, y ese 30 se lo dividimos entre 2, el resultado va a ser igual a 15. Entonces, ese 15 que usted observa ahí lo vamos a tener en la primera fila, o más bien en la primera columna. Voy a tener un 15 aquí, ¿verdad? Si yo aplico lo mismo que yo expliqué ahora mismo en la siguiente fila, que es esta, dice, yo tengo que multiplicar el punto medio por la fila llamada frecuencia simple. Es decir, tengo que multiplicar ese 1 con el 15, luego multiplico ese 8 con el 25, y así sucesivamente voy a tener mi tabla construida. Entonces, si yo tomo el 1 y lo multiplico por 15, aquí yo voy a tener 15, ¿verdad? Entonces, en la primera casilla voy a tener un 15. Si yo hago la misma operación que acabé de hacer ahora mismo, ¿verdad?, pero ahora lo hago con el 8, multiplico ese 8 con ese 25 que usted observa ahí, 25, o más bien multiplico ese 8 multiplicado por 25, yo voy a tener un 200. Y en la siguiente fila, ¿verdad?, voy a tener 200. Y sigo trabajando en la siguiente, voy a tener 350.
Y si seguimos la misma metodología que hasta ahora hemos aplicado, voy a tener en la siguiente 405, seguimos 440, 260 y por último voy a tener 150. Y para terminar la tabla tengo que sumar todos esos números que ustedes observan ahí de la última columna. Al sumar esos números voy a tener 1820. Ahora aplico la fórmula que ustedes vieron anteriormente, que esta que ustedes observan es la misma fórmula que ustedes observaron anteriormente, que es la fórmula que se aplica para calcular la media aritmética cuando están en una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, recuerden que cuando hicimos esa sumatoria, el valor que nos dio fue 1820 y n, ¿quién es n? N es igual al número de datos, y como el número de datos es igual a 42, ¿verdad? Entonces n va a ser igual 42. Ese 42 lo voy a tener aquí, y al dividir 1820 entre 42 voy a tener